Hola amigos, el día de hoy aprenderemos a tejer este lindo chaleco para mujer con puntada calada y rombos. Con dos agujas en mis manos, mi alma baila, se llena de emoción. Tejiendo conmigo. El día de hoy vamos a aprender a tejer este lindo chaleco en talla mediana para mujer. Está tejido con dos agujas y tiene una linda puntada calada con rombos. Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Empezaremos montando 71 puntos. En las agujas de 5 milímetros. Recuerden que este chaleco es básico, es un chaleco para principiantes y lo pueden tejer con agujas rectas convencionales. Aunque ustedes me vean con las agujas circulares, recuerden que es con agujas rectas. Yo lo hago con circulares porque, como ya muchos ya saben, es por comodidad. Montarán los puntos de forma que quede elástica, y si no sabes montar los puntos de forma elástica, aquí arriba o en caja de descripciones les voy a estar dejando el enlace para el tutorial de 8 maneras diferentes de montar puntos, y si no me equivoco el número 3 es el de forma elástica. Una vez que terminé de montar todos los puntos, vamos a tejer unos 12 a 13 centímetros en puntada elástica simple. ¿Ven? Yo ya estoy tejiendo aquí un derecho, un revés, un derecho, así es toda la hilera, y por atrás igual como se encuentra. Bultito quiere decir que es revés y cadena quiere decir que es derecho. Aquí tenemos los 71 puntos que he continuado 12 centímetros en puntada elástica. Ahora, he marcado y separado, ya que consta este chaleco de puntada inglés y rombos, los 12 primeros puntos, y pongo una marca. Acá va a ir la puntada inglés. 11 puntos donde va a ir el rombo. El centro, porque estamos en la espalda, el centro es de 25 puntos. Luego nuevamente 11 puntos para los rombos y 12 puntos para la puntada inglés. Voy a cambiar ahora a las agujas de 6 milímetros. Recuerden que lo pueden hacer con agujas rectas, ¿sí? Voy a hacer 2 hileras en jersey, ¿sí? Jersey es tejer todo en derecho por adelante y por atrás en revés, ¿ven? Y ahora el resto del cuerpo es todo con las agujas de 6 milímetros. Todo, ¿sí? Estas marcas las voy a cambiar por estas de lanita, que para mí al tacto es mucho más cómodo. Todo en jersey. La parte de atrás en revés, y nos vemos nuevamente por adelante del tejido para hacer ya las puntadas correspondientes. Ya cambié las agujas de 6 milímetros y tejí las 2 hileras en jersey. Acá lo tenemos. Ahora empezamos con la primera puntada, que equivalen los 12 primeros puntos. 2, 4, 6, 8, 10, 12 puntos. Vamos a empezar con 2 revés, 2 revés y la puntada inglés. La puntada inglés es pinchar en este. Normalmente tejeríamos el jersey por aquí, pero nosotros vamos a ir por aquí abajo. ¿Ven? Introducimos y tejemos y suelto este. ¿Sí? Ahora, los 3 puntos siguientes serán revés, derecho, revés. Nuevamente puntada inglés aquí abajo. ¿Ven? Pinchamos y ahí, y suelto. Nuevamente revés, derecho,
revés y puntada inglés aquí, ¿ven? Y terminamos con un revés. Paso la marca y acá la puntada rombo. La puntada rombo son 7 hileras que vamos a tejer y luego se vuelve a repetir. Empiezo con 3 derechos, 2, 3, una lazada, disminución simple, un revés, 2 puntos juntos, lazada y 3, 1, 2, 3 puntos. La espalda, paso la marca y aquí empezamos la puntada inglés, igual como hemos hecho. 2 revés, punto inglés, revés, derecho, revés, punto inglés, revés, derecho, revés, punto inglés, revés, derecho, revés, punto inglés. Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Derecho, revés, punto inglés y termino con 2 revés. 1, 2. Nuevamente, rombo. Un derecho, 2, 3. Lazada, disminución simple. Un revés, 2 puntos juntos. Lazada, 3 derechos. Los 12 últimos puntos, que es la puntada inglés, que empezamos desde un revés. ¿Y por qué un revés y no 2? Porque aquí hemos terminado en el primero en un revés. Entonces aquí continúa ahí. Un revés, puntada inglés, un revés, un derecho, un revés, punto inglés. Un revés, un derecho, un revés, punto inglés y terminamos con 2 revés. Este viene a ser la hilera 1. Bien, ahora para la hilera 2, que es la parte de atrás. Todas las hileras pares se van a tejer igual, que vienen a ser la parte de atrás. Entonces, aquí en el diseño donde hacemos la puntada inglés, va a ser 2 derechos y el que fue el punto inglés, es en revés. 3 derechos, 1, 2, 3, un revés, 1, 2, 3, un revés, un derecho. Paso la marca y donde está la puntada que va a ser en rombo, el diseño en rombo, por atrás o en las hileras pares se teje todo en revés. ¿Ven? Acá todo en revés. Ahora estamos en los 25 puntos del centro, que es la puntada inglés, y repetimos en derecho 2 derechos, ¿ven? Un revés, y ahora son cada 3 derechos. 1, 2, 3, un revés. 1, 2, 3 derechos. 1, 2, 3 derechos, un revés. Así continúen toda esta hilera y nos vemos en la hilera de adelante, ¿sí? Rombo en revés. Ahora nos toca la hilera 3. La parte
donde es en puntada inglés, siempre se va a repetir. Solo consta de esas dos hileras. Bien, vuelvo a repetir igual. 2 revés y puntada inglés, que es por aquí abajo. Y nuevamente un revés, un derecho, un revés, puntada inglés. Un revés, un derecho, un revés, puntada inglés y un revés. Ahora la hilera 3 de el rombo sería un derecho, dos puntos juntos, lazada, dos derechos, un revés, dos derechos, lazada, disminución simple, un derecho. Pasamos la marca y vuelvo a repetir el centro, ¿verdad? Dos revés, inglés, revés, derecho, revés, inglés. Con 2 agujas en mis manos, mi alma baila, se llena de emoción, tejiendo con mi dolor. Cada punto es un suspiro, tejer es mi gran pasión. Tejer, tejer, tocar el fiel es una sación sin igual. Solo quien ha encontrado su pasión sabe lo que es volar. Ajá. Inglés y terminamos con dos revés. Nuevamente la hilera 3 de los rombos. Un derecho, dos puntos juntos, una lazada, dos derechos, un revés, dos derechos, lazada, disminución simple, un derecho. Y terminamos con la puntada inglés. Un revés, inglés, revés, derecho, revés, inglés, revés, derecho, revés, inglés y dos revés. Hilera 4 que voy a repetir una vez más porque la parte de atrás ya siempre es igual, ¿sí? Entonces, dos derechos, un revés, tres derechos, un revés, tres derechos y un revés, un derecho. Pasamos y donde es el rombo todo es en revés. Bien, continúen ustedes y nos vemos en la hilera 5. Así es como estamos viendo hasta el momento y ahora nos toca la hilera 5. Nuevamente repito, empezamos con dos revés. 1, 2, punto inglés. Revés, derecho, revés, punto inglés, revés, derecho, revés, punto inglés y un revés. Bien, ahora viene la hilera 5 aquí en el rombo que por el momento se ve de esta forma. Bien, empezamos con dos puntos juntos, lazada, tres derechos, un revés, tres derechos, lazada, disminución simple, pasamos la marca y ustedes repitan la parte del centro, que ya saben, la punta de inglés,
el rombo es igual como hemos hecho, la puntada inglés, tejen atrás y nos veríamos en la hilera 7. Así se está viendo por el momento el tejido. Ahora nos toca la hilera 7 y es la última vez que repito, ya que una vez que terminemos esta se repite igual desde la hilera 1, ¿sí? Bien, empiezo entonces aquí, siempre donde va la puntada inglés siempre es igual, ¿ven? Revés, derecho, revés, inglés. Revés, derecho, revés, inglés, un revés. Hilera 7 del rombo, que es 2 derechos, una lazada, disminución simple, un derecho, un revés, un derecho, 2 puntos juntos, una lazada, 2 derechos. Bien, ahora ustedes continúen todo esto igual, la parte de atrás, y nos vemos adelante porque les voy a volver a repetir la hilera 1 ya y ustedes continúan todo igual. Bien, ya hemos hecho 7 hileras en total, ahora repetimos igual que la hilera 1. Aquí 2 revés, inglés, revés, derecho, revés, inglés, revés, derecho, revés, inglés, un revés, acá vamos. Empezando igual como hicimos acá abajo con 1, 2, 3 derechos, lazada, disminución simple, un revés, 2 puntos juntos y lazada, 3 derechos. ¿Ven? Hemos repetido igual que en la hilera 1 y así se va formando el rombo aquí. Ustedes continúen. ¿Cuánto vamos a tejer de altura? Más o menos hasta tener unos 15, 16 centímetros de altura repitiendo esta parte de acá. Tal como les indiqué, he continuado tejiendo. Pueden ver lo bonito que se está viendo aquí. La puntada inglés en este lado, ¿ven? En el centro y al otro lado. Y aquí a los costados los rombos. Lo levanto así a ver si se nota mejor ahí. ¿Ven? Bien, he tejido 15 a 16 centímetros de altura. Mantenemos la misma cantidad de puntos. Llegado aquí, vamos a hacer las disminuciones para la sisa. Serán primero 4 puntos. Miren, aquí justo he amarrado la lana porque he llegado a terminar un ovillo de 100 gramos, pero obviamente como es bien gruesa, a ver, aquí vamos a disminuir los primeros 4 puntos. Entonces este punto de aquí lo retiro sin tejer, tejo el siguiente y monto acá. 1, tejo, 2, tejo, 3 puntos y 4 puntos montados allí. Voy a continuar tejiendo todo hasta terminar toda esta hilera y van a continuar tejiendo tal como debería ser, ¿sí? Termino esta hilera, volteo y por la parte de atrás haremos las disminuciones de la sisa de este lado, que de la misma forma serán 4, pero esta vez en revés. Paso sin tejer, tejo 1 y montamos 1,
2, 3, 4. Luego de estos 4 puntos que hemos disminuido, en total para la sisa, para cada sisa vamos a disminuir 9 puntos. Recuerdan que aquí todo teníamos 12 puntos y hemos disminuido 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 puntos, quedarían estos 3. Voy a tejer estos 4 que me quedan para poner una marca mejor. Y acá colocamos uno más, ¿no? Acá colocamos una marca. Así ya sabemos que son 9 puntos en total. Bien, voy a continuar tejiendo todo y nos vemos al empezar la hilera. Nuevamente por adelante, ven, acá está la disminución que hicimos y me quedan estos 5 puntos. Vamos a disminuir ahora 2 puntos, la siguiente vez 2 puntos y la siguiente 1 punto. Ahora corresponde a 2 puntos. Este lo retiro sin tejer, tejo y monto. 1, tejo y 2 puntos. ¿Ven? Quedan 3. Esto continuamos tejiendo según lo que nos corresponda. Y nos vemos, terminan toda esta hilera y nos vemos al empezar la parte de atrás. Ya estamos por atrás y corresponde otra vez disminuir 2 puntos. Retiro sin tejer, tejo y monto. 1 punto disminuido, tejo y disminuyo. Ya en total me faltan 3 puntos. Esto de aquí lo tejemos como corresponde. Nuevamente por adelante quedan estos 3 puntos y retiro sin tejer, tejo y monto. 1, tejo y monto, 2. Ya me quedaría solo este punto de aquí. Igual van a tejer todo como corresponde y nos vemos nuevamente al empezar el otro lado. Ya estamos por atrás y los 2 últimos puntos que volvemos a disminuir. 1 y 2 puntos. Bien, tejo según lo que me corresponde y nos vemos para las últimas disminuciones al empezar. Ahora nos toca la última disminución. Retiro sin tejer, ya retiro esta marca porque ya no va a haber disminuciones. Tejo y montamos. Allí estamos. Continuamos tejiendo según lo que nos corresponde. Terminan y el último punto ya ustedes lo hacen, ¿sí? La última disminución. Aquí. Una vez que terminen de disminuir todos los puntos, nos quedaríamos con 53 puntos. Esos 53 puntos van a tejer 25 centímetros de altura, ¿sí? Siguiendo igual los mismos patrones. Y una vez que tengan esos 25 centímetros, nos vemos. Una vez que he terminado de hacer los 9 puntos disminuidos en cada sisa, he continuado tejiendo todo recto manteniendo los 53 puntos. Desde esta punta de aquí, desde la primera disminución de la sisa hasta acá arriba, debo de tener 25 centímetros, ¿sí? Acá hay un lado de la sisa y aquí está el otro lado. Ahora, vamos a hacer estos 3 puntos de aquí, ahora van a pertenecer para el hombro. En total, todo esto hay 14 puntos. Voy a tejer hasta aquí. Tejer, tejer, tu cara fiel es una sensación sin igual.
solo quiera encontrado su pasión, sabe lo que es volar. Tejemos esta parte, ¿ve? Retiro. Y ahora estos 25 puntos del cuello lo vamos a cerrar. Tejemos 1, 2 y montamos, ¿sí? Deslizando 2, y faltando un punto antes de la marca de el hombro, este de aquí, faltaría este más, entonces retiro y tejo. Quiere decir que aquí hay 14 más este último serían 15 puntos, ¿sí? Que tejería según lo que me correspondería. Y continuamos aquí tejiendo según lo que nos corresponde. Esta marca de aquí ya lo voy a retirar, ya no la necesitamos. Y voy a tejer los 14 puntos aquí. 2 puntos antes del final. Aquí, faltando estos 2 últimos puntos, los voy a tejer como 2 puntos juntos. Allí. Volteo. Fíjense que en el otro lado todavía mantengo acá estos puntos, ¿sí? Los puntos del otro hombro. Aquí. ¿Ven? Ahora ya debemos de tener los 14 puntos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 puntos. Voy a tejer según lo que nos corresponde. Tejemos igual la parte de atrás según lo que nos corresponde. Y por la parte de adelante cerraremos todos los puntos. Así montamos, ¿ven? Y aseguramos aquí. Aquí tengo un hombro terminado. ¿Ve? Acá sí. Ahora vamos con el siguiente. Bien, acá en el otro hombro tenemos 14. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 puntos. Y voy a jalar de este lado un punto para completar 15 puntos y poder correrlo. Entonces voy a solo levantar este de aquí, ¿sí? Levanto allí, giro el tejido y amarramos acá. Con ayuda de un crochet voy a amarrar acá. ¿Sí? Y ahora empezamos a tejer por la parte de atrás del tejido. Voy a tejer todo. Según lo que me corresponde. En este caso será todo en revés. Voy a aprovechar en esconder la lana que acabo de amarrar, tejiéndolo doble. Volteamos. Tejo igual según lo que me corresponde. Y estos 2 últimos puntos que quedan lo tejo como 2 puntos juntos en derecho.
Así ya tengo acá los 14 puntos. Giro. Tejemos en lo que nos correspondería. Y la siguiente hilera ya estaríamos cerrando y terminando la espalda. Giramos, ¿ven? Están los 14 puntos, ¿ven? Y acá queda un poco redondeado por la forma que hemos hecho y aquí también. Ahora simplemente cierro estos 15 puntos. Y ahora nos vemos para hacer el delantero, que es de forma abierta. Aquí ya está toda la espalda terminada. ¿Ven? Lo giro así para que tengan mejor ángulo en ver. Bien, ahora vamos a hacer el delantero. El delantero va a ser abierto y va a ser igual. Vamos a montar 33 puntos por cada delantero, ¿sí? Igual, tejerían la misma cantidad de hileras o de centímetros que hicieron en esta parte y recuerden que es con las agujas de 5 milímetros. Aquí, 33 puntos. Luego, cambian de aguja a la número 6 y tejen esta parte igual, que son 12 puntos. Luego el diseño de los rombos, que son 11 puntos. Y aquí haremos 10 puntos que tejerían. Ya estoy aquí con ambos delanteros, ¿ven? Como les indiqué, he continuado tejiendo y en la parte de la sisa, ¿ven? Hice ya las disminuciones por ambos lados, ¿sí? Una vez que terminé, acabo de terminar las disminuciones, vamos a hacer aquí la disminución de la sisa. La disminución de la sisa va a ser hasta aquí, estos 10 puntos y estos 10 puntos, ¿sí? Para este lado, cada vez que estemos por la parte de adelante del tejido, haremos en este lado de aquí 2 puntos juntos y en este lado disminución simple. Eso es cada vez que estemos en la parte de adelante hasta completar los 10 puntos. Entonces, voy a tejer hasta acá, según cómo nos correspondería. En este caso, la punta de inglés. Tejemos sueños con cada hela. Y tejemos hasta 2 puntos antes del final. Aquí, en este lado, es como 2 puntos juntos. Allí. Dejo este ovillo y nos toca el otro lado. En este lado es disminución simple. Y continúo tejiendo según lo que me corresponde. La parte de atrás se teje normal, según lo que corresponde, y cuando estemos nuevamente por adelante nos vemos para volver a repetir una vez más estas disminuciones. Ya estoy nuevamente por la parte de adelante del tejido, aquí, y estos dos últimos en 2 puntos juntos. ¿Ven? Allí dejo este y continúo el otro lado. Esto, recuerden, solo se hace en la parte de adelante hasta terminar los 10 puntos, hasta llegar aquí. Entonces, este de aquí como disminución simple. Y se continúa tejiendo según lo que corresponde. Una vez que se ha terminado de tejer todas las disminuciones, ¿sí?, hasta completar aquí, debemos de quedarnos con 14 puntos. Estos 14 puntos lo tejen todo recto hasta tener la misma cantidad de hileras que en la espalda. ¿Ven? Acá traigo la espalda.
Voy a sobreponer esto aquí para que puedan ver mejor el delantero. Esto va a ir abriendo, digamos que más o menos va a llegar hasta por aquí, los 10 puntos. Entonces, de aquí hasta arriba, tejen todo recto manteniendo esos 14 puntos hasta aquí. Y una vez que llegan acá, cierran y ya habríamos terminado el delantero. Ya tengo ambos delanteros terminados, 1 y 2. Vamos a hacer un pequeño resumen para recordar. Una vez que se terminó en el delantero las disminuciones de la sisa, aquí hemos disminuido 10 puntos cada vez que hemos estado por la parte de adelante del tejido. En el lado de aquí fue como 2 puntos juntos y en este lado como disminución simple. Una vez que se terminó los 10 puntos, nos quedamos con 14 puntos en total y hemos continuado tejiendo todo recto. ¿Hasta cuánto? Hasta tener la misma cantidad que la espalda. Acá está. ¿Cuántos rombos? 2, 4, 6, 8, 10, 11 rombos y cerré, ¿verdad? Este es en la espalda. En el delantero igual, ¿ven? 2, 4, 6, 8, 10, 11 y cerré. Y al cerrar dejé un poco largo esta parte para luego poder coser allí. Ahora vamos a unir esta parte de acá. Entonces pongo de esta forma. Utilizamos un pedazo de lana, una aguja punta roma o una aguja para lana. Y empezamos aquí todo esto. Por este lado primero voy a amarrar acá un nudo simple y empezamos hacia este otro lado. En el primer punto allí jalamos acá. Ahora este punto de acá, ¿ven? De un lado y del otro lado, acá. Vamos a ir cosiendo de un lado y del otro lado. ¿Ven? Acá. Por este lado salió, entonces de aquí a acá. No estoy jalando para que vean bien, ¿ven? Por aquí salió, entonces de aquí a acá. De aquí salió, de aquí. Y así van a ir cosiendo todo. Recuerden que cuando llegan acá, ¿ven? Tiene que coincidir al igual que en esta parte de acá. Entonces empezamos a coser. Y llegamos aquí al borde, ¿ven? Ya cosí todo esto. Por aquí atrás vamos a asegurar 2 vueltas, halo, y en la venita de la costura que ha quedado aquí atrás, pues aprovechamos en esconder. Listo, ya tenemos este lado cosido. Ahora vamos a coser aquí arriba el hombro, que como les dije, una vez que terminé de tejer, dejé un largo suficiente para poder utilizar y coser. Delantero tiene 14 puntos, espalda también. Acá de los 14 puntos y cogemos así esta V, ¿ven? V, y en el lado de aquí abajo tiene que ser la V invertida. Vamos a agarrar este lado de acá. En este lado
una V y este lado es V invertida. Terminamos, ¿ven? La costura así queda. Volteo y de la misma forma aseguramos aquí con doble vueltita y aprovechamos en esconder la lanita que queda aquí suelta, ¿sí? A través de la se corta y ya tenemos ambos lados cosidos, ¿ven? Este otro lado ya lo hice fuera de cámaras, ¿ven? Acá he cosido también las partes del hombro de la misma forma que les mostré, y en este lado ya hice también la manga, ¿ven? Que es con elástico simple. En este lado de aquí vamos a hacerlo juntos y quiero recordarles que para la manga pueden hacerlo con agujas circulares, todo van a tejerlo de forma circular, y para el que no sabe, tenemos la opción de que tejan acá desde la unión hasta esta otra unión con agujas rectas convencionales. Serían 3 hileras en elástico simple y en la cuarta cierran. Luego hacen lo mismo en este lado y coserían aquí y aquí para unir ambos lados. En lo personal, a mí me gusta hacerlo con agujas circulares para que no haya ninguna unión, ¿verdad? Pero eso es una opción para los que no saben tejer con aguja circular. Empezamos aquí, ¿sí? Desde la unión de la sisa. Me voy a ayudar para sacar los puntos con un crochet. Pueden utilizar cualquiera con el que se sientan cómodos. Y utilizaré las agujas de número 5. Aquí, en la parte donde está la venita, ahí es donde voy a amarrar primero. Bien, como siempre lo hacemos, cada 5 puntos, un punto no se saca. Acá podemos notar cada punto. En este primero introduzco aquí, ¿ven? Saco y lo coloco en las agujas allí. Uno en el siguiente, aquí, ¿ven? 2 en este que sigue, 3, 4, 5 puntos allí. Si ustedes sacan todo seguido, va a salir muchos puntos y al terminar, cuando ustedes ya han cerrado, esto lo van a notar así que se hacen como ondas. Si se hace así como ondas, quiere decir que tiene muchos puntos y van a tener que desatar y volver a hacerlo. Si queda así muy encogido e inclusive esto de acá se va a encoger, quiere decir que tenía muy pocos puntos. Por eso la forma que siempre les muestro, que al menos a mí hasta ahora me ha funcionado, es sacar 5 puntos seguidos. Este de aquí que sigue lo dejo y continúo en el siguiente punto. ¿Ven? Y sacamos así 5 puntos. 1, acá, 2, 3, 4 y 5 puntos. Dejamos uno y en el que sigue, ¿sí? Ahora, en esta parte ha sido sencilla porque se notan los puntos. Aquí no se va a notar. Entonces, acá. Dejo miran, este grande y acá en el centro. Va a ser, ahora he tejido 5. Dejo y aquí. ¿Ven? Un punto. En este grande. 2. Otra vez acá. 3. En el grande,
4 y otra vez acá en este 5. ¿Ven? Dejo este grande, este espacio, y continuamos acá en el centro. 1. Y así ustedes van a continuar sacando. ¿Cuántos puntos saqué en total? Tengo 102 puntos. 51 puntos y 51 puntos. La cantidad de puntos que ustedes saquen de aquí hasta esta unión de acá, lo anotan. Ya en mi caso fue 51. Tienen que sacar la misma cantidad de aquí, en este otro lado, 51. Puede que a ustedes les salga un poco más, un poco menos, ¿sí? Así que no se preocupen. Como les dije, lo importante es que esta parte, cuando lo hayan cerrado, no quede ondeado o no quede ajustado, ¿sí? Tiene que tener así normal, una caída normal como ven, ¿sí? Obviamente, la otra manga tiene que tener la misma cantidad de puntos para que quede todo perfecto. Ahora, voy a sacar todos los puntos y voy a tejer 3 hileras. En la cuarta hilera cierro los puntos. Haremos lo mismo en este lado de aquí. Sacarían de la misma forma los puntos. Todo esto. Hasta aquí, todo. Luego el cuello. Alrededor hasta este otro lado. Y tejerían 4 hileras y en la quinta hilera cerraríamos. Y les voy a mostrar también cómo hacer los ojales, pero los ojales serían en este lado. O en todo caso les voy a dejar aquí arriba o acá abajo en caja de descripciones cómo hacer diferentes tipos de ojales para que lo vean más detalladamente e incluso con botones más grandes como serían. En este caso voy a utilizar uno de 2 centímetros, ¿sí? Aquí tengo ya la parte donde he sacado todos los puntos. Como les dije, de un lado todo esto, el cuello y el otro lado. He sacado en total 100 puntos de aquí hasta el hombro, el cuello 28 puntos y el otro lado igual 100 puntos. Ambos lados tienen que tener la misma cantidad de puntos para que se vea más prolijo el trabajo. No puedo estirarlo un poquito mejor, ya que como ven mis agujas no son tan largas, pero como ven las agujas circulares son muy buenas, entran todos los puntos, aunque no puedo estirarlo. Si tengo agujas más largas, que las tengo, podría estirar mejor, pero aquí lo tenemos hasta ahora. He decidido colocar 4 botones, ya quedará a gusto de cada uno, y entre cada ojal y ojal hay 16 puntos. Ya dependerá de la cantidad de puntos que salgan. Aquí tengo 2, 4, 6, 8 puntos acá al empezar. La marca 16 puntos, la marca 16 puntos, la marca 16 puntos. Y aquí es donde más o menos empezamos a hacer ya las disminuciones de cuello para que marque acá. Bien. El botón que voy a utilizar es de 2 centímetros. Pueden utilizar más grande, más pequeño, ya ustedes vean. Y la cantidad de puntos que yo he sacado en todo esto a ustedes puede variar, ¿sí? Ya saben qué cosa es lo importante. Bien, voy a tejer hasta la primera marca, según lo que me corresponde. En este caso, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho. Retiro la marca. Este punto de aquí lo voy a pasar sin tejer a la derecha. Este también. Y el primero lo voy a montar, ¿sí? Uno, vuelvo a pasar el segundo sin tejer y montamos. Esta es una de las formas, ¿sí? Ahora devuelvo este punto para la izquierda y aquí, ¿sí? He disminuido 2 puntos, ¿verdad? Haríamos 2 aumentos. 1, 2. Y tejemos según lo que nos corresponde. Por ejemplo, si pongo para que vean mejor. Este fue en derecho. Este va a ser revés, derecho y este es revés. Tejería este en revés, allí.
y continúo normal, ¿ven? Derecho, revés, derecho. Como les digo, la forma de hacer el ojal será dependiendo de qué tan grande sea su botón, el tamaño del botón. Ahora, nuevamente repito, les dejo ahí abajo en caja de descripciones un tutorial para que puedan elegir 4 formas diferentes de hacer los ojales, ¿sí? Llego a la marca, lo dejo y volvemos a repetir. Estos dos los paso sin tejer. El primero montamos, vuelvo a pasar un punto más, montamos y devuelvo a la aguja de la izquierda. Y otra vez aquí hacemos aumento. 1, 2. Y continuamos tejiendo. Si este fue derecho, derecho, este es en revés. ¿Ven? En revés. Acá está el derecho. Y así ustedes van a continuar hasta tener, en mi caso, los 4 ojales. Terminan hasta acá, que sería esta la tercera hilera, ¿verdad? No les dije, creo. Una vez que monté los puntos, que coloqué los puntos, he tejido 2 hileras. En la vuelta 3, no importa si están por adelante o por atrás del tejido, hacen el ojal en la tercera hilera. Luego van a tejer una cuarta hilera y en la quinta hilera cerrarían. Bien, voy a continuar y ya les muestro terminado el chaleco. Y aquí tenemos terminado este lindo chaleco para mujer en talla mediana con esta linda puntada calada con rombos. Pueden ver que ya terminé de coser los botones y queda muy bien a la medida los ojales y todo. Espero que les haya gustado y que se animen a tejerlo. Un arte que me hace renacer, dejé nacer, tejer, cada fiera es una sensación sin igual, solo quien ha encontrado su pasión, sabe lo que es volar.